Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro diplomado. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de recibir en esta su casa al maestro Guillermo Zúñiga Martínez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. El comisionado Guillermo Zúñiga Martínez es profesional del Derecho y la Regulación de la Energía. Tiene una maestría en Regulación Económica por la London School of Economics y una maestría en Leyes por la Universidad de Chicago Law School. Estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo ITAM. Fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto y ratificado por el Senado de la República como comisionado en la Comisión Reguladora de Energía por un periodo de 5 años. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector público, en donde ha ocupado posiciones de liderazgo en áreas de regulación, competencia y energía, en la Secretaría de Energía, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, así como en la Comisión Federal de Competencia. En el ámbito académico es catedrático, en donde ha impartido las materias de contratos gubernamentales, análisis económico del derecho y derecho de los energéticos en el ITAM, de teoría y políticas públicas de regulación en la Escuela de Graduados en la Administración Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha escrito diversos artículos sobre derecho de la energía para revistas especializadas. Actualmente es joven profesional en el Institute for Energy Law de Estados Unidos de América. En 2014, en 2015 y en 2016 ha sido reconocido como uno de los 100 líderes con mayor influencia dentro de la industria energética en México. En 2014 también fue reconocido por la revista Petróleo y Energía y en 2015 fue reconocido por la revista The Oil and Gas Year. En 2016 fue nombrado por la revista Expansión como una de las 30 promesas mexicanas. Le damos la bienvenida. Adelante, comisionado. Muchas gracias, Patricia. Pues para mí es todo un gusto estar en esta institución. Este diplomado es uno de los esfuerzos más elaborados que he visto para conjuntar de manera interdisciplinaria un área de estudio y de formación de profesionales que requiere este país ante los cambios tan vertiginosos que hemos tenido a partir de la reforma energética. Entiendo que ya han pasado otros colegas por aquí, entonces yo vengo a complementar lo que ellos han expuesto. Me toca un tema muy bonito que es el gas natural, que es uno de los combustibles más, vamos a llamarle, de uso más moderno e importante para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas. Entiendo que tengo algo así como 2 horas, pues para evitar que yo hable por 2 horas, que puedo hablar por 5 si quieren de este tema, pero quisiera que lo tomen de una manera bastante amigable, en el sentido de que pueden hacerme preguntas, pueden hacer alguna, muchas gracias, pueden hacerme preguntas sobre el tema, para que sea un poquito más dinámica y pues vamos ahí avanzando, para sacarle todo el jugo a estas 2 horas. Muchas gracias otra vez por estar aquí y gracias al instituto y gracias al diplomado. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Pues empezaremos. No está de más. Ustedes ya llevan un rato estudiando el tema de la reforma energética. Entonces ya saben que todo inicia con una reforma constitucional que se va decantando en leyes federales, reglamentos y los instrumentos regulatorios. Aquí el mayor cambio que podemos apreciar es la apertura de estos sectores que estaban antes reservados al Estado a la operación por entidades privadas nacionales extranjeras. Yo soy abogado, como ya vieron, entonces tengo una inclinación a hablar mucho de leyes, pero no está de más hacer un recuento del gran esfuerzo institucional que tuvimos como país para crear un nuevo andamiaje legislativo y también modificar una serie de leyes que estaban relacionadas con la participación de particulares en energía. Entonces, no solamente creamos, a partir de la reforma constitucional, donde tenemos un decreto de reforma de 21 páginas, bastante orientado a los detalles, y también creamos 9 cuerpos legislativos
De igual forma, tuvimos que adecuar otras regulaciones legislativas como la Ley de Inversión Extranjera. La Ley de Inversión Extranjera ponía algunos caps, algunos techos a participación extranjera en ciertas actividades, fueron removidas. También creamos un nuevo régimen de participación fiscal, particularmente para hidrocarburos, donde el tema de las finanzas públicas es bastante relevante para exploración y producción. Entonces, es un régimen legal bastante nuevo y, como ya les dije, que requiere ser estudiado, implementado, reflexionado y pues eventualmente superado, ¿no? Ya se empieza a hablar de algunas necesidades para la reforma energética 2.0. Aquí tenemos una lámina bastante simpática que busca poner en contexto pues la cantidad de ordenamientos que hay con la reforma energética. Ya les hablé un poco de el tema constitucional. Si ustedes supongo que lo han leído, el decreto es bastante amplio, bastante rico en detalles, bastante difícil de cambiar. Como ya saben, la Constitución es la Constitución porque es la norma fundamental del sistema jurídico y su rigidez es justamente lo que protege su jerarquía. Ya hablamos de las leyes, ya hablamos de los reglamentos y la parte más, vamos a llamarle laboriosa y extensa, son las regulaciones. Depende cómo lo veas, es el tercer o cuarto nivel de producción normativa de este nuevo sector. Y aquí solamente para darles una idea cuantitativa, hemos emitido, la CRE solamente en un poco más de 3 años tal vez, 5,000 artículos y 200 instrumentos regulatorios en todos los sectores. Electricidad, renovables, gasolina, petrolíferos, gas LP y gas natural. Es un esfuerzo muy importante. Y también es un esfuerzo muy grande por las empresas que quieren usar estas regulaciones. Aquí alguien diría, bueno, es que es mucha regulación. Mucha gente empieza a hablar de una sobreregulación. Sin embargo, desde mi punto de vista, la sobreregulación solamente se aplica a un mercado que ya está funcionando. Si le pones muchas reglas, el mercado empieza a funcionar de manera ineficiente por la gran cantidad de reglas que el gobierno te impone. Pero ¿qué pasa cuando no hay mercado? ¿Qué pasa con un acto fundacional? Es una discusión que tenemos mucho con los colegas de la COFEMER, que justamente cuidan que la regulación del Estado sea lo más eficientemente elaborada, que los análisis costo-beneficio sean los más cuidadosamente posible orientado. Pero cuando no tienes un mercado donde se requieren inversiones muy importantes, se requiere certeza. Se requiere conocimiento de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Se requiere que el piso esté parejo. Vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Aquí las reglas, las nuevas reglas son muy importantes. Entonces, cuando yo veo estos instrumentos que hemos estado haciendo, yo veo que todos han sido, 1, producto de un mandato legal y 2, muy necesario para que el mercado funcione. De hecho, muchas veces una actividad no se lleva a cabo porque el mercado no ve la regulación. Y es tan complejo, tan incierto, algo tan nuevo en México, que la regulación viene a formar parte de un movimiento que detona que muchas veces estas actividades se lleven a cabo por primera vez en la historia económica del México. Voy a mover un poquito más. Supongo que ya también vieron un poquito el tema institucional. Cuando es una reforma de este calado, lo que hace el gobierno, lo que hace el sector público es adaptarse. No solamente por el lado del sector privado, las empresas tienen que empezar a organizarse, concentrarse, buscar aliados, buscar nuevos recursos, sino también el gobierno tiene que tener un esquema que permita afrontar el reto de impulsar sus mercados. En este caso, tenemos a la CNER como responsable de la política pública de energía. Luego tenemos a las agencias reguladoras independientes, la CNLH y la CRE. Aquí pues parecería que hay una jerarquía, pero no la hay. De hecho, con la reforma constitucional, la CRE tiene un nivel de dependencia, que es exactamente el mismo nivel de jerarquía que una Secretaría de Estado. Somos un cuerpo ministerial. No obstante lo anterior, sí tenemos una obligación de coordinarnos. La Secretaría de Energía pone las líneas gruesas de la política energética y la CRE tiene que implementarla a través de la política económica, de la política regulatoria. ¿Dónde empieza una y dónde acaba la otra? Es un tema que en todo el mundo se está discutiendo. Pero digamos que los detalles más finos y los instrumentos más acabados nos corresponden a nosotros.
También el país ya tiene nuevos operadores independientes. Supongo que ya lo tocó en algún otro diplomado, en otra clase del diplomado. Uno de los temas con las industrias de redes es que tiene muchos problemas para ser participantes de un mercado de redes. Pensemos en teléfonos, pensemos en ferrocarriles, pensemos en gasoductos, pensemos en una red eléctrica. Si tú no tienes acceso a la red, no puedes participar. Es lo que le llaman una barrera de entrada. ¿Qué teníamos en México antes de la reforma? Pues que Pemex era un jugador, un comercializador, que era dueño de la red de gasoductos. CFE, un suministrador, que era dueño y controlaba la red de líneas eléctricas. Es el equivalente a que un trailero sea dueño de la carretera, ¿no? Entonces llega un participante, oye, dueño de la red, ¿qué pasó? Quiero acceso a tu red. ¿Para qué? Para competirte y quitarte clientes. Ah, mira, acá todo dar. Pues no te voy a dar acceso, hazla como quieras. Lo vimos con Telmex, lo vimos con CFE, lo vimos con Pemex. Entonces, el gobierno crea operadores independientes, que son el Senagas, que ahora le quita el control a Pemex y la propiedad del control de la red de gasoductos de gas natural, que es el tema que nos ocupa, para que se administre de manera neutral, objetiva, y que sea un insumo la red para todos los jugadores. Y también el SENACE, una nueva paraestatal que está a cargo de la administración de la red eléctrica nacional y que la administra de manera neutral y competitiva para todos los jugadores, CFE y todos los demás. Y bueno, la reforma energética también trae a los nuevos operadores, los nuevos inversionistas, desarrolladores, oferentes de servicio, que son Pemex, CFE y los privados. Tres categorías en un mismo piso parejo. Hay un tema importante en lo que se refiere a hidrocarburos, que son los riesgos que esta actividad tiene en materia de protección al medio ambiente y seguridad industrial. Ahí la Constitución tomó la decisión de poner esas responsabilidades en una sola agencia. En muchas partes del mundo, particularmente Estados Unidos, con el accidente del Deepwater Horizon, ¿quién ha escuchado hablar de Macondo o el accidente que tuvimos con British Petroleum en el Golfo de México? Ah, bueno, a partir de ese problema, que hubo un derrame, tal vez uno de los derrames más graves en la historia del mundo, en una plataforma petrolera, se dieron cuenta que muchas veces un regulador que estaba a cargo de la promoción y el impulso de una industria podía tener algún conflicto de interés al regular también la parte ambiental. A final de cuentas, las medidas de seguridad, la protección al medio ambiente generan costos a las empresas. Y lo que tuvimos con este derrame en el Golfo de México fue una empresa que por ahorrarse un sistema de seguridad de $2 millones, acabó pagando una multa de $20 billones, billones con B. Y yo creo que no le alcanza para remediar el daño que hizo al ecosistema. En ese momento se toma la decisión en Estados Unidos de hacer dos reguladores, uno encargado de lo que es la regulación industrial económica de la exploración y extracción de hidrocarburos en el Golfo de México, en las áreas federales, y otro encargado solamente de la seguridad. México sigue esa práctica internacional y todos tenemos en la CEA un desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, una agencia encargada solamente de la protección al medio ambiente de hidrocarburos y de la seguridad industrial. La CRE, pues voy a hacer un poquito rápido porque ya pasaron aquí varios comisionados que seguramente hablaron de lo mismo, ¿no? Pero es una agencia que está dotada de autonomía. ¿Autonomía de quién? Del gobierno central, que está diseñada con base en las mejores prácticas de las industrias. Tenemos un órgano colegiado, un órgano que es independiente, donde están los comisionados, que somos nombrados por la colaboración de los poderes. El Ejecutivo nos propone, el Senado nos nombra, y tenemos un periodo fijo de 7 años, ratificables por otros 7 años. ¿Qué es lo importante de eso? Que no obedecemos a ciclos electorales en lo que se refiere a nuestro nombramiento. Básicamente, esta agencia es independiente de la política. Cuando tienes un proyecto donde vas a meterle unos 100, 200, 300, 500 millones de dólares en un horizonte de 40 años, te interesa mucho que en las elecciones no vaya a haber un cambio de reglas que afecte tu inversión. En todo el mundo, estas agencias regulatorias prometen eso, ser órganos técnicos que regularán el sector con criterios técnicos, apolíticos y de la mejor calidad para que el proyecto madure el tiempo que tenga que madurar. También por eso los comisionados, cuando entramos a el cargo, tenemos un nombramiento escalonado, año con año.
No nos vamos todos, ni llegamos todos. Eso busca tener una continuidad, una memoria de lo que estamos haciendo para que las regulaciones persistan. Aquí me gusta mucho cuando vengo a universidades hablar un poquito del tema académico de lo que es la regulación económica y la estructura de mercado. Cuando hablamos de regulación, que es la orientación de ciertas reglas para orientar, perdón, es la orientación de estas reglas para dirigir cierta actividad, siempre es bueno hablar de conductas, comportamientos, reglas que buscan que hagas algo y que lo hagas bien. Y las reglas de estructura. Básicamente es pintar la cancha y decirte cómo jugar. La CRE tiene de las dos facultades. En lo que se refiere a regulación económica, que es básicamente una regulación de comportamiento, tenemos que puedes llevar la actividad con un permiso de nosotros. Y aplica a transporte, almacenamiento, distribución y comercio de hidrocarburos. En este caso, acceso abierto a tu infraestructura, precio que puedes poner, regulación de desempeño, muchas reglas que están buscando que tengas un comportamiento competitivo y que no vaya en contra del mercado o que redunde en abuso de tu posición. Y también pintamos la cancha. Tenemos muchas reglas orientadas a determinar la estructura del mercado. ¿Qué tanta participación puedes tener? Pemex, por ejemplo, por una regulación nuestra, en un programa de 3 años, de tener el 100% como monopolio del mercado de comercialización de gas natural, está obligado a dar el 70% a nuevos participantes. Pemex va a tener una participación máxima de 30%. ¿Qué significa? Estamos estableciendo la estructura del mercado y la cancha en la cual se va a jugar. Voy a ir un poquito más rápido. Lo mismo lo vemos en electricidad. Si tú quieres generar, suministrar luz, ya son actividades privadas, ya tenemos muchas agencias, muchas compañías que están compitiendo con CFE a través de un permiso que les da la CRE. También regulamos las actividades de transmisión y distribución, ponemos tarifas, condiciones de servicio, regulación de desempeño, orientamos comportamientos, pero de igual forma también nos cuidamos mucho lo que es la estructura. CFE ha sido sujeto a una política de segmentación de sus actividades en lo horizontal y en lo vertical para evitar que tenga un poder tal que elimine la competencia o ahuyente inversionistas. También tenemos reglas de conducta que orientan cuál va a ser el comportamiento o el intercambio debido de entidades que formen parte del mismo grupo de interés económico. En fin, les voy a dejar esta presentación. Veo que mucha gente está tomando fotos, pero la van a tener. Pero aquí el mensaje es ese. Tenemos una regulación económica que orienta comportamientos y una regulación que busca crear las estructuras de mercado más eficientes con base en las necesidades de cada uno de ellos. Hay mercados que tienden a concentrarse más que otros, hay mercados que son muy libres, ¿no? Por ejemplo, no sé, el transporte por ruedas no tiene mucha regulación, el transporte por ducto sí. Es más fácil tener un camión que te lleve, una pipa que te lleve gasolina, a que tengas un ductos de 200 kilómetros, ¿no? Esta regulación responde mucho a las estructuras de los mercados, a su naturaleza, y siempre buscando que sean lo más eficientemente posibles en cuanto a su desempeño y desarrollo. Con la reforma energética también tenemos que todas las actividades fueron abiertas a la participación privada. Esta lámina busca hacer un recuento muy rápido de cuáles fueron las actividades donde ya los particulares pueden participar libremente, y tenemos que en lo que se refiere a hidrocarburos, el almacenamiento, transporte, distribución, comercialización de gas, petrolíferos y petroquímicos ya se puede llevar a cabo a través de un permiso de la CRE de manera libre. También tenemos una apertura a servicios de reconocimiento, exploración superficial, en lo que se refiere a las actividades upstream, que lo da la CNH, estudios de sísmica, por ejemplo. La CNH se queda también con facultades regulatorias importantes. Por ejemplo, si tú quieres hacer una nueva refinería privada, vas y le pides un permiso a la CNER. Y también si quieres hacer un centro de procesamiento de gas. Ahí, pues no sé bien por qué se decidió en el constituyente darle a CNER ese tipo de actividades. La explicación que yo me
que yo tengo, que yo expongo, es porque refinación y centros de procesamiento de gas no presentan muchas fallas de mercado complejas. Es una especie de fábrica donde hay un producto muy específico y no tiene tantas fallas o complejidades como un sistema de redes, por ejemplo. Y también la CRE está encargada de dar permisos para generación y comercialización de energía eléctrica. En la Constitución se hace una división entre dos tipos de actividades. Las prioritarias, donde pueden converger el capital privado, público y social, y también las actividades estratégicas. Esas actividades son las que la Constitución determina que son reservadas exclusivamente al Estado. Muchas de las liberalizadas eran estratégicas antes. Cuando cambiamos esta clasificación, sí se quedan en la Constitución muchas actividades que están reservadas al Estado de manera exclusiva. Sin embargo, eso no significa que los particulares no puedan participar de ellas. Ahí creemos regímenes contractuales. Ustedes, siendo estudiantes de diplomado, han oído hablar de la ronda 1, ronda 2, ronda 3, ¿no? Realmente, esas rondas, ¿para qué son? Para la adjudicación de un contrato. Tú no vas a tener la concesión ni la propiedad de un yacimiento petrolero. Sin embargo, vas a tener un contrato para que a nombre y por cuenta de la nación, a cambio de una regalía en el caso de licencias, a cambio de un porcentaje de la producción en el caso de contratos de producción compartida, o a cambio de un porcentaje de las utilidades en el caso de las profit sharing agreements, de los contratos de utilidad compartida, tengas ese derecho contractual. Pero no se liberalizó. De ahí vienen las rondas. Entonces tenemos que, aunque la exploración y extracción de hidrocarburos sigue siendo una actividad estratégica, hay particulares que pueden entrar, que están entrando a través de un régimen contractual a hacer parte de ellas a nombre y por cuenta de la nación. Exactamente el mismo esquema es el que estamos desarrollando para transmisión y distribución. México tiene una desinversión importante en su capacidad de transporte de luz, que son las líneas de transmisión, las grandes líneas de transporte que ven en la carretera, y la distribución, que son las líneas que están en la calle, las chiquitas, ¿no? No se liberalizó. Sin embargo, ya tenemos un programa como gobierno para darle un particular un contrato por 30 años para que pueda planear, construir, operar, mantener una línea de transmisión a nombre y por cuenta del Estado. Ahí le estamos apostando que haya también participación privada en esta actividad que realmente nos surge como país. Resultados, pues no me voy a detener mucho aquí, pero ya tenemos que de una inversión estimada de 250,000 millones de dólares, hemos obtenido contratos y garantías, si sumamos todas las actividades que están llevando a cabo ahorita, incluyendo las rondas petroleras, las subastas de energía eléctrica, por ejemplo, 80,000 millones de dólares comprometidos al día de hoy, que se están materializando. Para que se den una idea, esto es aproximadamente una cuarta parte del presupuesto de egresos de la Federación. Es inversión privada que el gobierno mexicano, si hubiera querido hacerla por su cuenta, uno hubiera tenido que alzar los impuestos al triple de todo, o se hubiera tenido que endeudar mucho más de lo que estamos endeudados ahorita. Empezamos a ver que la reforma generó interés y está trayendo ya por fin participaciones importantes e inversiones importantes en beneficio del desarrollo del sector. Bueno, aquí pues un poquito de gas natural voy a hablar más adelante. Y bueno, ha sido muy general el impacto. Son 100 empresas aproximadamente las que están ya involucradas en el sector energético, que antes no estaban, que vienen de 18 países distintos. Voy a ir un poquito más rápido. Cuando hablamos de regulación, pues mucha gente entiende muchas cosas, ¿no? ¿Qué es regulación? Es reglas, ¿no? Yo hago regulación porque saco muchas reglas. Y pues sí, ¿no? Es bastante propio, pero en un en un contexto académico un poquito más riguroso, y entendiendo la regulación como una política pública, hay, tres elementos que se exigen para que una regulación sea considerada política pública. Uno,
que las facultades de regulación estén otorgadas a una agencia independiente, como la cree, ¿no? Independiente políticamente, presupuestalmente, financieramente, en cuanto a sus ciclos políticos. Eso se entiende. Hay muchas secretarías de Estado, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esa secretaría emite muchas reglas todo el tiempo, sin embargo no tiene tratado regulador, ¿sí? Porque no es una agencia. Entonces regulación no le aplica exactamente a ellos. Que sus facultades estén en ley. La CRE en su periodo inicial de formación era un órgano consultivo de la Secretaría de Energía y emitía reglas. Sin embargo, no tenía una estatura legislativa. No había sido creada ni sus facultades estaban en ley. Eso se exige. Y la tercera condición para que hablemos de una regulación, al menos en lo que se refiere a regulación económica, es que esa agencia, creada por ley, haciendo uso de sus facultades que están determinadas en ley, atiendan a fallas de mercado. Fallas de mercado es un concepto académico que reta la concepción neoliberal de que los mercados funcionan bien solitos. Que hay muchas discusiones acerca de que qué tan bien funciona un mercado si no hay intervención gubernamental. Y hay muchas obras escritas sobre esto. Y pues sí, hay mercados que funcionan bien sin que el gobierno intervenga, ¿no? O cuando interviene muy poquito. Yo cuando doy clases hablo del mercado de chocolates, ¿no? Oye, pues un chocolate, ¿cuánto dinero tienes? ¿Qué calidad quieres? ¿Qué tanto te gusta? ¿Cuánto quieres gastar? Hay carísimos, hay Carlos V. Yo como consumidor me siento bastante capaz y bastante protegido de tomar la decisión correcta de ir a comprar el chocolate que yo quiero para mis necesidades. En los mercados de energía no. Yo cuando llevo mi coche a la gasolinería, ¿cómo sé lo que le están poniendo a mi carro? ¿Cómo le hago para tener ese conocimiento? La respuesta es no puedo. Yo cuando llego a un cuarto y prendo la luz, ¿qué tanto sé cuánto voy a pagar, ¿no? Si fueran tarifas horarias como en California? Aquí estamos distintos, pero bueno. ¿Qué hago si de repente llego a mi casa, a la casa de ustedes, el switch, y no prende nada, ¿no? ¿Cómo me defiendo? Pues lloro, ¿no? Y ya, en cambio, con los chocolates, llego a una tienda, oye, no hay chocolates, voy a la tienda de junto, ¿no? Hay mercados que funcionan mejor que otros de manera independiente. Mercados de energía no, son particulares. Y por eso es una práctica internacionalmente aceptada que tengan una intervención gubernamental para que a través de la regulación, en el sentido que ya expusimos, esos mercados no fallen. Y voy a hablar un poquito acerca de las fallas. Bueno, en primer lugar, hablamos de mercado porque ya hay competencia, ¿no? Porque ya hay un espacio donde una cantidad determinada de oferentes se cruza con una cantidad determinada de demandantes y por medio de la curva oferta y demanda llega a un precio de equilibrio, como cualquier clase de economía básica te dice. Pero ¿cuáles son los efectos de quitar un monopolio y que haya competencia? Pues para empezar, cuando tú no puedes entrar a un área económica, dicen que hay barreras a la entrada. En México, la principal barrera a la entrada a las actividades de energía era la Constitución. Estaba prohibido por disposición constitucional y estuvo prohibido por 70 años que hubiera particulares llevando a cabo ciertas actividades. ¿Qué pasó con esas barreras? Las reducimos. No las quitamos. Quitamos una barrera a la entrada que es la Constitución, ¿no? Pero se quedan algunas barreras a la entrada que orientan a que vaya a haber pocos competidores en estos mercados. No cualquiera puede poner una refinería, no cualquiera puede poner una gasolinería, no cualquiera puede poner una planta de luz. Todavía quedan barreras técnicas y económicas. Pero bueno, lo que se refiere a la cuestión legal ya las eliminamos y con bajar barreras a la entrada se busca que entren nuevos participantes, porque ya no hay barreras, ¿verdad? O entren unos poquitos más. Hay dos efectos que me gusta mucho destacar
que son buenos de la competencia. El primero le llaman los economistas la eficiencia estática. Cuando tú eres un jugador en un mercado y de repente ves la entrada o la amenaza de entrada de nuevos jugadores que te van a quitar tu dinero, tus contratos, tus clientes, tienes un incentivo bastante bueno a ser mejor, a buscar cuidar a tus consumidores, porque ya viene alguien que te los va a quitar. Ese es un incentivo bastante benévolo en beneficio de los consumidores, pero también para que tú seas mejor. La eficiencia dinámica es la otra cara de la moneda. Si tú eres un agente, una empresa que quiere entrar en un mercado y ves que hay un agente ahí, le llaman el incumbente, ¿no? Que ya está ahí estacionado teniendo éxito en un mercado apetecible, vas a hacer tu mejor esfuerzo por entrar y desplazarlo. De las dos formas, hay un incentivo muy bueno a ser mejor que antes. Y ahí viene la fuente de la innovación, la fuente de las mejoras en los servicios, la fuente de la reducción de costos. Cuando hablábamos hace apenas 5 o 6 años de CFE y de Pemex, muchas veces decíamos, la conclusión, bueno, es que ¿cuál es el incentivo de Pemex a ser mejor? A reducir costos, a crear nueva tecnología. Pues incentivos bastante limitados, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de amenaza de un jugador nuevo que quisiera quitarle su mercado. Era un monopolio. Y un monopolio por eso actúa así. Ahora ya es distinto. Pero bueno, son los dos efectos importantes en eficiencia cuando se abre un mercado. Volviendo al tema de las fallas, hay muchas fallas de mercado que están presentes en los mercados energéticos de México. Vamos a ir una por una para platicar de ellas. Incumbentes dominantes. Está el efecto de que, bueno, aquí voy a, por mi edad, nadie se quiere subir al ring con Mike Tyson. Mike Tyson era un boxeador de mis tiempos muy, muy feroz, que nadie le ganaba, ¿no? Pero el mensaje es, si una empresa quiere buscar un mercado para entrar a competir, se va a fijar en el tamaño y el poder de las empresas ya presentes. ¿Qué pasa? Que abres el mercado y de repente los monopolios legales que tenemos en México son monopolios de facto. Si la regulación no atiende a controlar el poder de los monopolios de facto, nadie va a llegar, porque nadie se quiere subir a ring con Mike Tyson. Entonces la ley nos da a la CRE muchas facultades para atemperar el poder monopólico de las empresas estatales, que eran monopolios antes, que es Pemex y CFE. Algunos ejemplos: Pemex no puede vender sus productos al precio que elija. Hay una política de precios de venta de primera mano, BPM, que establece la CRE y que le pone un tope con respecto a cuánto puede vender. ¿Para qué? Para evitar que utilice por monopólico y venda a lo que le dejen, ¿no? Tiene términos y condiciones para llevar a cabo sus servicios, también se lo ponemos nosotros. Y bueno, son políticas que la ley nos mandata hacer y que la ley nos mandata quitar una vez que, a nuestro juicio, Pemex tenga competencia. CFE también es una historia muy similar. CFE, como ya les dije, tuvo una regulación donde ya se partió en 16 distintas empresas generadoras, una empresa de transmisión, una empresa de distribución, un corporativo, que no pueden comunicarse ni intercambiar información. Todo esto buscando que haya condiciones mínimas para que empiecen a llegar empresas competidoras. Es una buena parte de nuestras regulaciones. ¿Sí? Sí. Que no, ¿te refieres? A ver, empresas que estén haciendo ¿qué? Sí, a ver, una precisión jurídica.
La venta de primera mano es un concepto que solamente le aplica a Pemex. Una enajenación de una empresa es una venta, ¿no? Pero no es BPM. Ahí no tenemos ninguna facultad como BPM, como tal. Aquí una de las premisas que traía es que en lo que se refiere a gas natural, ya la CRE liberalizó la venta de primera mano. Ya Pemex no tiene este tipo de regulación. Detectamos que ya había una cantidad importante de transportistas privados. Hay 30 distribuidores de gas natural. Y además detectamos que el gas natural compite con otros insumos energéticos. En muchos lados compite contra el gas LP en residencial y también en lo que se refiere a generación eléctrica está compitiendo con otras tecnologías de generación, como renovables. ¿Qué quiere decir? Que en gas natural en particular ya hay una competencia que hace que Pemex no tenga una posición tan poderosa y que nos dio la justificación, la fundamentación y los argumentos para quitar la política de control de BPM. Ya Pemex ahorita puede vender al precio que quiera. Y sí, hay muchas otras empresas que están comercializando gas natural en el país. Ahí tu pregunta era interesante porque hay muchos promisionarios, ¿no? Uno es el distribuidor, que desplaza gas natural y que lo pueden enajenar. Uno es el transportista, que es un permisionario que hace solamente el flete, ¿no? El transporte, pero no vende. Voy a hablar un poquito más adelante. Y hay comercializadores, que en inglés le llaman traders. Esas empresas no tienen que tener activos, simplemente tienen que tener una capacidad importante de gestoría de muchos contratos, transporte, almacenamiento, distribución, compra-ventas, facturaciones, y que sirven como intermediarios. Entonces, cuando me hablaste de comercializadores, no sabía bien a qué te referías, pero bueno, la respuesta es sí. Ya hay mucha presencia de otros agentes en gas natural aparte de Pemex, y entonces ya sus ventas de primera mano no están reguladas. Sí. A lo mejor estaría mal enfocado decir muchos, ¿no? Porque realmente no hay muchos, hay algunos cuantos. Y de esos cuantos, porque recordemos que estamos implementando apenas, estamos en la etapa de inicio, digamos, de desarrollo de las reformas en la Constitución. Y de esos, algunos, a mi manera de ver, hay lo que en telecomunicaciones últimamente llamaron agentes preponderantes. No se está cumpliendo la competencia como tal. Hay un par de empresas, que es Fenosa y la americana, sobre todo la americana. ¿Qué americana? Se me va a el nombre. Es la principal. Está Kinder Morgan, está Yenova. No, una de ellas es Fenosa, que es Gas natural Fenosa. Española. Y Sí. americana, de verdad, me hubiera buscado aquí, lo traté de Bueno, está la fila de Sempra, ¿no? el punto es que a mi manera de ver, lo que yo criticaría Ajá. es que pues, ni son tantas y si son preponderantes las empresas que están ocupando, hablando del gas natural. De hecho, están referidas en los medios especializados como preponderantes. Entonces ahí no estamos haciendo bien las cosas. Varias cosas. Mira, estos negocios tienen un tema de escala. ¿Qué son tantas? Yo te puedo hablar de más de 50. No vamos a ver 500. No vamos a ver 1000. Son negocios de muchas escalas, de muchos costos hundidos, mucha capacidad técnica, mucha necesidad de inversión. Y entonces, digo, si tú esperas a ver 5,000 o 7,000, nunca va a pasar. De hecho, no pasa en el mundo. Y dos, la preponderancia. Ahí nos estamos metiendo en temas de definición de mercado relevante, ¿no? ¿Qué es la preponderancia? ¿No? Pues es o dominancia. O poder sustancial, depende de qué jurisdicción le apliques, ¿no? Es la capacidad que tiene una empresa de poder establecer un precio determinado con independencia de las presiones que tiene de consumidores o rivales, ¿no? O sea, ni mis consumidores ni mis competidores me afectan en mis decisiones de precio o servicio. Entonces soy preponderante. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, hay que hacer una definición de mercado natural, perdón, una definición de mercado relevante. En ese mercado relevante tienes que determinar cuántos actores hay. Ya para definir mercado relevante ya estamos en un tema, porque tienes que ver, Ciudad de México es mercado relevante, centro del país, todo México, es un mercado internacional. ¿Cómo lo defines?
Es bien complicado, ¿eh? Luego tienes que hacer alguna especie de ejercicio de concentración, ¿no? Casi siempre es el índice de Herfindahl, ¿no? Sacas cuántos competidores, cuánto está el mercado, y de ahí puedes empezar a tener algunas nociones de preponderancia, relevancia, poder sustancial. Entonces, que me digas... Los grandes negocios, no, no solamente algunas. es que no es exacto. Suena mucho a... ¿Eres periodista? Suena mucho a comentario de periodista. Yo soy un técnico. No, digo, no, sin afán de ofender, pero si alguien viene conmigo, si alguien viene conmigo y me habla de preponderancia, seamos técnicos. No, de veras, permítame un segundito. Es que están referidas en los libros que no lo estoy diciendo yo, si lo dijera yo te doy la razón. Lo dice el mismo Pemex en sus análisis. No, yo no comparto esa posición, si me lo permites. Para mí la definición de mercado relevante ni siquiera es gas natural. Cuando sacamos la resolución de la CRE por la cual liberalizamos el precio de venta de primera mano, hicimos un estudio técnico económico acerca del mercado del gas natural. Por ejemplo, yo ahí en la casa de ustedes uso gas natural y para tomar esa decisión decidí dejar de usar gas LP. Entonces, aquí te preguntaría, ¿el gas LP y el gas natural son competidores? Hay gente que diría que sí. Entonces, si el gas natural y el gas LP son competidores, permíteme terminar, ¿si me permites? Gracias. Tienes entonces que considerar que las empresas de gas LP y las empresas de gas natural compiten. Y entonces ya, si te hacen poquitas las empresas de gas natural, pues no sé si te hagan poquitas las empresas de gas LP, pero ya son más. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienes un mercado más robusto, con más participantes. Y lo que tenemos en la República Mexicana son muchos mercados distintos. El mercado de Yucatán no es el mismo que el mercado de Baja California. Pero en todos ellos puedes encontrar muchos participantes o varios participantes que le hacen competencia de gas natural para darle calor a la estufa, calor a tu agua, generación de luz. De ahí que viene la justificación para quitar la venta de primera mano. Y sí, pues, ¿qué te puedo decir? Firmé yo una resolución, a mí se me hizo bastante sólida y robusta, donde el gas natural tiene competencia, tiene sustitutos, y Pemex ya no tiene tanto poder como para poner una posición predominante o sustancial. Entonces va por ahí. Que siempre es bueno que haya más competencia, te la compro. Siempre va a ser mejor que haya más competidores, siempre va a ser mejor que haya más sustitutos, siempre va a ser mejor que los consumidores tengan más poder. O sea, es como cuando corres, ¿no? Siempre fue más rápido. Pero bueno, al menos aquí en la CRE sí tuvimos una visión de que el gas natural ya tenía suficientes presiones competitivas como para dejarlo libre en cuanto a la regulación. Sí. Mira, yo soy Carlos Ríos de la Facultad de Ingeniería. Sí. Yo creo que sí es importante que haya más competidores, pero tiene que haber un límite, porque no nos vaya a pasar el fenómeno que se está dando en la Ciudad de México, que muchos se metieron a construir edificios y en el momento que viene una catástrofe no hay quien responda porque no tiene capital. Lo que son los energéticos es de grandes ligas. Tú ya lo señalaste, de grandes inversiones, ¿verdad? De comprar pólizas, comprar seguros, Sí. etcétera, ¿verdad? Entonces sí se tiene que abrir el mercado, pero también con mucho cuidado de ustedes como reguladores, porque también hay muchas responsabilidades en el manejo de estos recursos. Es que los mercados fallan. Por ejemplo, ahorita tú mencionaste una catástrofe. Hay una otra falla de mercado que se llama externalidades negativas. Es un concepto económico. Y es un poquito lo que tú acabas de mencionar y de lo que mencioné con el Deepwater Horizon. Hay muchas actividades comerciales, empresariales, que causan costos sociales que no son internalizados por las empresas. Ahí el ejemplo de Pizarrón es la contaminación. Una empresa, una fábrica puede estar contaminando mucho el aire y es un costo que nos genera a toda la sociedad en detrimento de nuestra calidad de vida y de salud, pero que no la está internalizando. Por ejemplo, el flaring, ¿no? Pemex por mucho tiempo, de hecho todavía un poquito ahora,
Cuando saca petróleo, tiene como un subproducto gas natural asociado. Y si no tiene la instalación requerida para aprovechar ese gas, lo manda al cielo. De hecho, cuando ustedes ven una plataforma que tiene una fogatita arriba, es gas natural siendo quemado, ¿no? A Pemex no le importa. ¿Por qué? Porque no es un costo. Sin embargo, el flaring, uno, es de lo más contaminante que hay en el mundo, y dos, es un costo económico muy relevante. Una de las políticas regulatorias de la CNH, por dar un ejemplo, es reducir el flaring. Contaminación también es algo similar, y eso le toca mucho a la CEA. Si no tienes los equipos necesarios para hacer que los productos que tú emitas o que tú hagas tengan un impacto al ambiente, va a seguir contaminando. Es una falla de mercado. No es un costo que te pese, particularmente como empresa. Y lo vas a hacer hasta que te den tus números. Eso le llaman moral hazard. Una empresa que se involucra en una actividad que empieza a ser muy pesada para la sociedad. Ahí tienen que dar regulación. Riesgos, por ejemplo, el Deepwater Horizon. Es un caso buenísimo. Hay una película muy buena de Deepwater Horizon, véanla. Ahí se vio una acción de negocios. No quisieron invertir dinero en equipo de seguridad. Y crearon un riesgo a todos los demás que están involucrados. Una empresa de gas que no le da mantenimiento, o gas LP, que no le da mantenimiento a sus pipas, porque tiene una inclinación a ahorrar costos y el mantenimiento sale caro, puede tener un resultado catastrófico. ¿Por qué? Porque esa reducción de costos, que no es exclusivo de hidrocarburos, genera riesgos a toda la población. La CEA está diseñada para atender esos riesgos. Y es una falla de mercado. Ahí la regulación tiene mucho que hacer. De hecho, si me permites otro comentario. Claro. A mí me tocó analizar por una materia que impartí en la facultad los requisitos que Pemex ponía. Y en materia de medio ambiente, Pemex le daba un enfoque más a la seguridad industrial que a medio ambiente. Chipa. ¿Verdad? Entonces, contratista, si fuera nada más a dejar unas tuberías al almacén, si no cumplía los requisitos No pasaba. internos que tenía Pemex, ni siquiera le permitían que entrara a su camión, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido Pemex en seguridad industrial sí funcionaba bien, quizás no en medio ambiente, ¿verdad? Pues yo trabajé en Pemex y parte de mi trabajo era hacer los contratos y había nexos de seguridad industrial. Ahí es otra vez, ahí había una autorregulación de Pemex y es el mismo problema de la falla de mercado. Si a Pemex no le costaba contaminar, y aplica a cualquier empresa, lo va a seguir haciendo. La regulación viene a paliar ese problema. Si contaminas, te multo. Si contaminas, te sanciono. Si contaminas, te cierro. Son fallas de mercado. Otra falla importante, asimetrías de información. Voy a dejar la lámina, pero aquí básicamente es qué tanto como el consumidor conoce del producto. El ejemplo que yo doy siempre es qué tan bien tú sabes de la calidad del producto que te ponen en tu coche cuando vas a cargar gasolina. No sabes, la verdad. ¿Qué tanta información tú tienes con respecto a los proyectos que se van a hacer próximamente en materia de transporte de gas natural en el norte del país? No tienes información, son asimetrías. Aquí la parte del regulador es crear esquemas y figuras que pongan información y que regulen esas condiciones para la protección de los consumidores. Parte de las funciones de la CRE es regular las condiciones de calidad de los petrolíferos y dar información al mercado cerca de los próximos proyectos, por ejemplo. Hay actividades que están bastante orientadas a consumidores de gran perfil. Cuando se nacionaliza la industria eléctrica, parte del decreto de nacionalización tenía como fundamentación, o motivación más bien, que las empresas eléctricas privadas, porque había antes de CFE muchas empresas privadas, se enfocaban solamente en los grandes consumidores. Esto es, una fábrica, un centro industrial, te podía dar mayor ingreso que un pueblo
sin la necesidad de estar lidiando con consumidores tan pequeñitos. Entonces, ¿qué hacían? Pues había un bypass y se dejaba de invertir en suministro eléctrico. Eso pasa muchísimo en otras empresas, perdón, en otras actividades. ¿Qué pasa con los sectores económicos que no son lo suficientemente atractivos para que empresas participen? Hay muchos en el país. Por eso hay muchas instancias gubernamentales, no solamente de la CRE, como un Fondo de Servicio Universal de Cobertura Eléctrica para comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, donde se antoja que va a haber pocos incentivos para que lleguen empresas comerciales a participar. Ahí el gobierno toma su rol como regulador y trata de atender esa falla de mercado. Tenemos un problema en México muy importante. Usamos 30% de nosotros como mexicanos usa leña para calentarse. Es costosísimo, es muy poco saludable. Hay una política con la sede Sol para que podamos impulsar la penetración de gas LP en el país. Y hay muchos ductos que no son rentables. Ahí hay una figura que la CENER mandata a Cenagas, a Pemex, a CFE, para que hagan ductos estratégicos o sociales, que sirven más bien a un ánimo de política social y que van a buscar ocupar el espacio que las empresas privadas no van a estar inclinadas a atender. Es otra falla de mercado que el gobierno, justamente es su chamba. Donde el mercado falla, contaminación, riesgos ambientales, riesgos industriales, zonas no muy rentables, el gobierno tiene que estar ahí. La reforma también lo contempla. Ya platicamos un poquito de monopolios naturales, grandes economías de escala. Esto aplica mucho en gas natural. Si tú tienes una red, lo más natural es que la uses para ti, que la uses solamente para tus necesidades, sin que te importe el mercado. Aquí lo que tenemos es una política de acceso abierto, donde si tú tienes capacidad disponible, la tienes que poner a disposición del mercado. También platicamos un poquito ya acerca de regulación tarifaria. La CRE hace esto. Los almacenamientos de hidrocarburos, por ejemplo, los ductos, lo que platicamos un poquito, no va a haber muchos. Podemos discutir mucho sobre cuánto es mucho, cuánto es poquito, pero la verdad es que no vamos a tener 100 ni 200. Son grandes inversiones que muy pocas empresas pueden hacer o manejar. Entonces, si lo más probable es que esas empresas vayan a tener poder monopólico, ya como privados, utilicen su potencial, su poder monopólico para abusar. En ese caso, abusan a través de ¿qué? De precios. La ley pone a la CRE a poner los precios a los cuales tú puedes vender, justamente buscando que no abuses de esa posición. Voy a irme un poquito más rápido. Entrando en materia del gas natural en México, que es lo que me hicieron el favor de invitarme a platicar aquí. ¿Por qué es tan importante el gas natural? ¿Por qué es tan relevante como energético y tenemos políticas bastante bien diseñadas a su impulso? La matriz energética a nivel mundial está cambiando. Y tenemos un fenómeno que a mí me parece muy fascinante, de que las políticas de cambio climático empiezan a converger con las políticas energéticas. Ustedes escucharon mi trayectoria, trabajé en Pemex, en CFE, en Secretaría de Energía, en la Comisión Federal de Competencia. Yo realmente no tengo un background, un antecedente ambientalista. Sin embargo, ahorita en mi posición actual como comisionado no debo tenerlo. ¿Por qué? Porque resulta que las actividades que se llevan a cabo con energías limpias o combustibles fósiles limpios empiezan a ser muy competitivas. La solar, la eólica, ya lo hemos escuchado. Estamos en costos bajísimos históricos donde estas renovables ya compiten al tú por tú con fósiles. Hace apenas 5 o 6 años eran energías que se tenían que subsidiar. Salen caras, pero son buenas, ¿no? Decía alguien por ahí. Ya no salen caras. El gas natural, como combustible fósil, por sus cualidades químicas y por los procesos de negocio que tienen, son de las energías fósiles, es la más limpia de los fósiles. Entonces es una energía de transición bastante poderosa porque te permite mantener un uso firme, predecible,
de un energético sin que tenga un impacto demasiado importante cuando lo comparas con carbón, combustóleo, diésel. Entonces, aquí tenemos una gráfica de la Agencia Internacional de Energía que hace una predicción de cómo va a cambiar la matriz energética en los próximos 40 años. Si se fijan, el carbón ya está desfasándose. El petróleo en el 2040 también va a tener un uso mucho más pequeño que lo que tenemos ahorita. Las energías renovables limpias van a crecer en cuanto a su participación y el gas crece un poquito. ¿Por qué? Lo que ya les comenté. Es un combustible limpio y también por los avances tecnológicos en su explotación. Aquí luego hay temas que no quiero discutir demasiado. El fracking, que yo sé que hay mucha polémica, pero bueno, el fracking y la perforación direccional han hecho que la producción de gas natural se vaya incrementando de manera dramática y entonces tenemos un combustible fósil abundante y limpio que va a tener una participación global muy relevante por los próximos 15 años. México no es la excepción. Aquí tenemos lo que es la oferta de gas natural, que se compone por la importación y la producción, y vemos cómo pues, la demanda sigue siendo muy fuerte por gas natural, mientras que la producción va en declive y estamos importando. Gas natural realmente ha sido un combustible con un papel muy relevante. Como ya les dije, bajas emisiones, un costo muy bajito, a través de estas técnicas de explotación que se están utilizando mucho en Texas, y han hablado del shale, por supuesto, han escuchado seguramente del shale, ha hecho que la cantidad de oferta haga que el precio del gas natural esté bastante competitivo, $3-4 el BTU. Entonces, la demanda de gas natural en México sigue siendo muy fuerte, y como no estamos produciendo lo suficiente todavía, tenemos que cubrirla por mediante importaciones. Ya estamos por ahí del 81% del gas natural del país se está importando de Texas. El costo, cuando lo comparas con combustible, con gas natural licuado, con gas LP o el diésel, es de lo más competitivo que hay. Entonces tenemos que es un combustible relativamente limpio, abundante y un costo bajo. Ahora sí, ¿qué más quieres, no? Y esto se va a mantener por el mediano plazo al menos. Sí, ingeniero, sí, dígame. A nivel de, si le regresas a la gráfica, de favor. Sí. ¿Hay una diferencia sustantiva entre el costo del gas LP con el gas natural? Sí. ¿Por qué la gente no está cambiando a gas natural en la Ciudad de México? Hay inercia, inclusive en mi persona. Yo todavía tengo el consumo de LP. Mire, ahí es un problema complejo que tiene una respuesta compleja. Es multifactorial. ¿Qué le puedo comentar? En primer lugar, tenemos un jugador muy dominante, que es el gas LP. Las empresas de gas LP están fuertemente asentadas en casi todos los mercados donde están presentes y pues es la competencia. Es difícil competir el gas LP. Razones por las cuales el gas LP tiene tanta penetración y tan fuerte. Por mucho tiempo fue un gas que estuvo subsidiado. Había una política social que decía que si tú bajas, como todo el mundo usábamos gas LP para nuestra casa, para nuestra comida, si bajabas el precio del gas LP a través de un subsidio gubernamental, ayudabas a la gente, ¿no? Se puede justificar. Pero entonces, ¿qué pasaba con el gas natural? El gas natural se liberalizó en el 95. Estos últimos 22 años se enfrentaba en la competencia, por eso yo digo que el gas LP y el gas natural están en el mismo mercado y compiten los gas LP contra los naturaleros, se encontraba compitiendo contra un combustible subsidiado, artificialmente competitivo. Ese subsidio ya se fue, pero recientemente. Luego tenemos que estamos como vamos a hablar como sociedad, muy habituados al gas LP, lo cual es algo ya hasta exótico en México. México y la India son los países que más intensamente utilizan gas LP.
Las regulaciones de las delegaciones, por ejemplo, las regulaciones municipales, estatales, están muy orientadas a la promoción de gas LP. Costo de operación. El gas natural, por la molécula, usted me dará lecciones de esto, ¿no? La molécula es más grande, requiere para su transporte ductos. Si yo soy una empresa de gas natural que tengo permiso de la CRE para entrar a una ciudad, lo primero que tengo que hacer es romper calles para poner el ducto. Y de ahí del ducto haces acometidas a las casas. Un gas LP no. Un gas LP utiliza ruedas, ¿no? Plantas de carburación. Yo digo plantas de almacenamiento, de distribución. Perdón, carburación es gas LP. Entonces hay muchas cosas que hacen que el gas natural haya tenido muchos problemas. Hay una parte política también, que aprovechando la libertad de cátedra de la UNAM, el gas LP pues está representado por empresarios que llevan mucho tiempo, décadas, estando presentes en un ambiente económico habituado a ellos. El gas natural llega como una novedad y muchas veces con empresas extranjeras. Entonces parece que socialmente es muy difícil para los de gas natural entrar ahí. Y también hay un temita, por ejemplo, platicamos con un alcalde. Oye, es que ya tiene gas natural ahí, pero no lo dejas pasar. No, ¿por qué? Vienen elecciones y me van a romper todas mis calles. Yo no quiero pagar ese costo político. Entonces, muchas cosas. Hay otra cuestión. El gas natural realmente es económico cuando llega por ducto. Hablabas de $4 el millar de pies cúbicos, es lo que cuesta en Texas. El de broker. BTU. Sí, ese es millar de pies cúbicos. Bueno. ¿Verdad? Los $4. Pero si tú lo tienes que licuar, que es lo que estuvo haciendo en México, cuando importaba gas de Qatar y lo ponían a una planta en Ensenada. Lo seguimos haciendo, Rosarito. Okay. Entonces sube a 15, 17 o $19 el millar de pies cúbicos. 19. El gas natural licuado está a 6.5, 6.15. Es más, porque inclusive los industriales del Bajío se quejaron con el gobierno que no eran competitivos por el alto precio que tenían que pagar. Quizás eso se corrija en el momento que los ductos que van a venir de Texas, los ramos, Sí. empiecen a abastecer el centro de la República, incluyendo la ciudad. Tal cual. Cuando le comenté de los problemas que tiene el gas natural para entrar a las ciudades, me estoy enfocando mucho en el mercado residencial. El gas natural no ha tenido ningún problema en el sector industrial. El sector industrial realmente no usa gas LP para echar a andar una acerera. El gas LP no se echa a andar para una planta de vidrio, ¿no? Eso usa gas natural. Allí ha tenido mucha aceptación y la demanda es fuerte. También como país empezamos a tener una estrategia en la cual dejamos de quemar combustóleo, carbón, diésel en algunas partes, para generar luz. Todas las plantas de ciclo combinado ahorita, usted lo sabe bien, están usando gas natural. Ciclo combinado es una tecnología muy noble. ¿Por qué le dicen ciclo combinado? Porque es una planta de luz que le metes gas natural y echas a andar una turbina con el combustible gas natural. Un byproduct es la generación de calor. ¿Y qué haces con ese calor? Lo pones con una turbina de vapor y echas a andar una turbina de vapor con un solo insumo. Entonces son plantas tremendamente eficientes, muy baratas y limpias. Exacto. Entonces, aquí lo que tenemos es una demanda creciente de gas natural para fines industriales y particularmente generación de luz, que no ha podido ser satisfecha por producción nacional, que va en declive, y por importación, porque apenas estamos desarrollando los ductos necesarios para importarlo. Ramón, ese es un buen ejemplo. Tienes un gap de gas natural. ¿Cómo puedes atenderlo con gas natural licuado? Se hace un proceso criogénico en el cual de Nigeria, de Perú, Camisea, de Ghana, de muchos lados, sacas el gas, lo metes en una congeladora, haces que ocupe 600 veces menos en cuanto a volumen
lo metes a un barco, llega a una planta de regasificación, Altamira, Rosarito, Manzanillo, tenemos 3. Y ese gas que lo hiciste chiquito, al meterlo a un refrigerador, lo metes a un hornito y lo haces otra vez gaseoso. Y de esa forma hemos podido como país satisfacer nuestra demanda de gas natural. Es el gas natural licuado. Pero como usted bien dice, el costo del horno, perdón, del refrigerador, son como $1, $2. El costo de la logística del barco, son barcos monstruosos, es como $1.50. Y el costo de la regasificación es también como $1 y $2. Este sí yo creo que es un precio bajo, lo acepto, y gracias. Pero entonces súmale esos $4, $3 a la molécula, y entonces sí tienes un gas más caro, pero que dicen que el gas más caro es el que no se tiene. Entonces, de aquí a los próximos 3 añitos, 4 añitos, vamos a seguir teniendo que importar gas natural licuado, ingeniero, en lo que usted ya lo mencionó, en lo que la capacidad de importación terrestre se va desarrollando. Y de ahí lo que vemos es que pues, eventualmente vamos a desfasar el gas natural licuado con algunas reservas, porque luego estos sistemas de redes son medio frágiles, ¿no? Si hay algún problema, alguna falta de suministro. El gas natural licuado, ahorita que fue el problema de huracán, nos salvó de varios dolores de cabeza, ¿no? Entonces sería bueno tenerlo ahí como una especie de reserva, pero sí. Harvey, ¿verdad? De Harvey en Texas. Sí, señor. Entonces, si usted hace una muy buena observación, pero bueno, es gas natural. Y la industria lo sigue haciendo. Pero entonces gas natural tiene mucha, en el sector industrial está bastante bien colocado. El sector residencial es donde no hemos podido avanzar. Ahora, ¿alguien de aquí de Monterrey? Fui a la UR hace unos meses y había un grupo así más o menos. Dije, a ver, ¿quién usa aquí gas LP? Eran como 90 personas, 2. Monterrey es una ciudad donde el gas LP es raro. Y luego ya por eso empieza a pensar por qué Nuevo León es Nuevo León, ¿no? ¿Por qué la zona industrial de Monterrey es lo que es? Yo siento que parte de la respuesta es el gas natural. Y me voy a enfocar en eso. Ahorita. Crecimiento económico. El gas natural es un insumo tan económico y tan poderoso para impulsar en la economía de que ahí en la oficina nos pusimos a estudiar un poco una economía muy pujante, que es China, y nos pusimos a ver cuál es el comportamiento de China en cuanto al consumo de gas natural. Aquí tenemos una gráfica donde pone el PIB de China de 1970 al actual y su consumo y el consumo de gas natural. Y vemos que hay una relación bastante evidente. A mayor gas natural, el crecimiento económico se va detonando, al menos es lo que sugiere China. ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Por eso es importante últimamente el tema de gas natural. Aquí hay una gráfica que demuestra una encuesta que hace esta empresa consultora KPMG, donde le hablaron a 812 líderes nacionales de diversos sectores empresariales en México y les preguntaron, ¿en cuáles estados de la República planea expandir operaciones? Todos contestaron estados, bueno, las respuestas estuvieron relacionadas con estados donde ya hay disposición de gas natural. ¿Qué quiere decir? Que un industrial, al hacer una planeación de inversión, de las cosas que se fija es si va a haber la disposición de gas natural. Actualmente la CRE, como encargada de regulación de este sector, hemos detectado que ya vienen inversiones importantes, 12 billones de dólares de inversiones para los próximos 5 años. Y ya tenemos 261 permisos de transporte, tanto ducto, que principalmente es el medio más usado, aunque también tenemos el gas natural comprimido, una compresora que usa ruedas. 4 permisos de almacenamiento, 3 de ellos relacionados con las LNGs, que mencionaba aquí el ingeniero, 47 permisos de distribución, 36 permisos de comercialización, y algo muy relevante, ya gas natural empieza a competir en el mercado de transporte.
ya tenemos 32 estaciones de servicio de gas natural vehicular. Sistema de transporte de ductos. Las inversiones por este fenómeno de gas natural están siendo bastante intensas. Este es el Sistema Nacional de Gasoductos antes de la reforma, 11.200 kilómetros. A finales de 2018 vamos a tener 19.000 kilómetros, representando una inversión de aproximadamente 12 billones de dólares en muchos nuevos proyectos. Por ejemplo, aquí los verdes son los proyectos sociales, ¿no? Estas zonas son zonas que no tienen mucha actividad comercial, no son rentables, pero que el gobierno está impulsando con las facultades regulatorias que ya mencionamos. Sí. Y en el caso de lo que es social, ¿cómo lo va a instrumentar el gobierno? Porque el gobierno cada vez deja de construir y va a trasladar al sector privado Sí. esas actividades. ¿Cómo lo van a instrumentar? Se está instrumentando ya, es un mandato que tiene la Secretaría de Energía a Pemex, CFE o al Senagas. Muchas gracias. Secretaría de Energía determina que un ducto social tiene la facultad legal de ordenarle a Pemex, CFE o Senagas la licitación de un ducto. Y bueno, es a costa del erario. No es un ducto que sea comercialmente viable, no va a generar ingresos. Si generara ingresos lo haría un privado, ¿no? Como todos los demás. Claro. Pero esa es la forma en la cual se instrumenta. Ahora bien, tenemos, si todo sale muy bien y así está pareciendo que va a salir, 19.000 kilómetros. Casi vamos a duplicar nuestra capacidad de sistema de transporte de ductos, pero vamos a compararnos con Estados Unidos. Y aquí es donde empezamos a ver que la infraestructura es muy relevante para una economía robusta. Allá tienen 492.000 kilómetros de ductos de gas natural y solamente en Texas tienen 94.000. Cuando hablemos de desarrollo económico tenemos que hablar de infraestructura. Gas natural es una buena parte de la explicación de por qué un país, en términos modernos, puede seguir creciendo y expandiéndose. Entonces tenemos mucho que hacer para cerrar esa brecha. Voy a irme un poquito más rápido con respecto a lo que hemos hecho para abrir la capacidad de ductos. Ya como es una actividad donde el particular puede participar de manera abierta, en el gobierno hemos hecho subastas, licitaciones. Por ejemplo, todos los ductos de internación, que son los ductos de importación, estaban en manos de Pemex y CFE. Se tomó en cuenta la capacidad disponible, se hizo una subasta anual de capacidad y ya en los ductos de internación empezamos a ver usuarios que hicieron ofertas y las ganaron. Fábrica de envases de vidrio de Potosí, Vitro, BP Energía y BP Energía México son los primeros usuarios de los ductos de internación privados que están ya tomando gas natural para sus actividades. Esos son ductos de internación. Del Sistema Nacional de Gasoductos también se hizo ya una subasta donde la capacidad disponible que tenía este sistema se puso a disposición de los particulares y ya 44% de la capacidad asignada al sistema fue para agentes distintos de Pemex. Algunas plantas eléctricas con contratos CFE, los IPPs, otros comercializadores y usuarios finales. Entonces ya por fin empezamos a ver cómo el mercado empieza a madurar y empieza el sistema a ser utilizado de manera íntegra para todo el mercado, no solamente para una empresa. Platica un poquito ya de la BPM, con la pregunta de la compañera. Teníamos en efecto 2 BPMs, una para la región de Reynosa y una región de Ciudad Pemex, pero hicimos un estudio de qué tan conveniente era seguir regulando el precio de venta de primera mano de Pemex. Y había muchas cosas. Sí, dígame. No, lo hicimos nosotros con información de la... No, esto lo hicimos nosotros, o sea, con información propia. Pues básicamente vimos lo que platicábamos, ¿no? Según nuestro juicio, y claro que es discutible, sí había competencia
suficiente como para argumentar que ya hay un mercado que está funcionando. Nuestra regulación ya no era necesaria y quitamos el precio que teníamos controlado. ¿Por qué? Hay muchas razones. Ya hay nuevos productores de gas, ya hay comercializadores distintos a Pemex. Y una cosa que a mí me llama mucho, que es, a ver, ¿para qué es la venta de primera mano? Pues es una herramienta regulatoria por el cual a Pemex le pones un techo con respecto al precio que puede vender, buscando que sea bajo y que no abuse de su poder. ¿Cuál era la señal al mercado? Pues el gas natural no lo puedes vender de manera libre y entonces no es atractivo. Muchos proyectos de desarrollo de gas natural, ante una política de venta a primera mano, se morían. Oye, ¿por qué no haces un desarrollo nuevo en el sureste de gas natural? ¿Por qué estamos viendo solamente puros pozos y capacidad de producción de petróleo crudo? Es que en México el producto de gas natural se lo venderías a Pemex y Pemex te lo tiene que vender a un muy bajo costo por la BPM. No es atractivo. Nos empezamos a dar cuenta que nuestra política de venta a primera mano, que si bien tenía una función noble al proteger a los usuarios, estaba dando una señal distorsionada y estaba evitando que hubiera nuevos proyectos de producción de gas natural. Es lo malo de la regulación. Si no está bien diseñada, puede tener efectos secundarios que no son siempre deseables. Ahorita creo que fue en la última ronda de la 2, se licitaron bloques de gas natural no asociado en el sureste. Y mucha gente decía, no lo van a colocar, nadie quiere sus campos, son poco atractivos. En ese inter, quitamos la venta de primera mano. Y esa ronda fue muy exitosa. Y todo el mundo se quedó muy impresionado. Oye, ¿por qué de repente los campos de gas natural son atractivos? Yo creo que parte de la respuesta fue porque la CRE removió una regulación que estaba afectando esa actividad. Aquí, bueno, las zonas geográficas de gas natural, hablamos del transporte. Aquí ya tenemos las zonas que la CRE ha determinado como aptas para que se lleve a cabo la distribución de gas natural. Las voy a dejar aquí, pero es una actividad distinta. La distribución ya, digamos, es la última milla, ya es el traslado de la molécula para el usuario final. Aquí tenemos una inversión total de casi $2 billones, un poquito más, y una red de ductos, muchos de ellos muy pequeñitos, de polietileno algunos, ¿no? Mucho más flexible, de 54,000 kilómetros. Y tenemos ya algunas zonas geográficas en proceso. Aquí, pues, hemos tenido una actividad muy importante, porque para que haya distribución de gas natural, la CRE tiene que poner una zona donde se puede llevar a cabo. Aquí estamos trabajando muy rápido para, uno, dar más permisos de distribución y dos, para hacer que estas zonas sean más fáciles de definir y haya más distribución. Bueno, un poquito más rápido con respecto a esto. Entonces, en resumen, la nueva industria de gas natural se puede ver en 3 segmentos, ¿no? Una producción e importación de gas natural, que ya la llevan a cabo privados. Como ya vimos, ya hay privados con capacidad de ductos de internación, ya hay privados desarrollando nueva infraestructura, Pemex y CFE comercializando también e importando. Tenemos un operador independiente que es el Senagas, que administra la red como insumo esencial de manera neutral y objetiva, y varios agentes que almacenan, distribuyen y comercializan con un permiso de la CRE. Cuando nosotros quitamos la venta de primera mano, había muchas transacciones que utilizaban esa referencia BPM para hacer un contrato. ¿A cuánto me lo vendes? A la BPM más 1, ¿no? Alguna cosa así. Quitamos la venta de primera mano como regulación y el mercado, que todavía no está acostumbrado a manejar el gas de manera libre,
demostró que, oye, hay una falla. ¿Cuál? Si le quitas la venta de primera mano, no tengo una referencia confiable con base en la cual tengo que hacer mis transacciones. Y todavía no tenemos un hub o un índice de precios de México. Tenemos uno de Texas, uno de Henry Hub que está en el Golfo de México, pero no hay uno en México. Entonces la CRE lo que hizo, ante esta falla de mercado, fue sacar el índice de referencia nacional de precios de gas natural. Un índice que se basa en nuestras observaciones de las transacciones de gas natural y que ex post se publica. Y lo hacemos, como estamos viendo que hay una falla, es una herramienta regulatoria para poner información y que haya seguridad con respecto a las transacciones de gas natural, en lo que el mercado se habitúa a que este insumo ya no tiene una regulación de BPM. ¿Cuándo se empezó a publicar? ¿Qué tiene como un par de meses, Edwin? Mes y medio. Sí, está en la página de la CRE. No es una regulación de precios, no es obligatoria. Es una herramienta regulatoria para dar información cuando el mercado te dice que no tiene. En otros países, empresas privadas publican. Sí, el asunto es que para que eso llegue, las empresas privadas tienen que estar organizadas, tienen que conocer bien el mercado, tiene que haber un independiente que maneje ese índice de manera imparcial, con reputación, creíble, y ese momento todavía no llega en México. Y en el Inter, la función del regulador es llenar ese vacío. Sí. Bueno, aquí pues vamos a hablar un poquito más en la última parte de la clase, de la plática, acerca de los instrumentos de regulación. Ya platicamos mucho de ellos, ¿no? Pero quiero ir punto por punto hablando de las herramientas de regulación que tenemos como CRE en gas natural. Hemos sacado muchas directivas, muchos instrumentos normativos, regulaciones relacionadas con condiciones de regulación asimétrica Pemex, almacenamiento de gas natural y transporte, distribución, producción al usuario final y términos y condiciones para la comercialización de gas natural. A mí me gusta hablar al final de esto porque ya tenemos, quiero pensar que con la pequeña charla que tuvimos de fallas de mercado, si se fijan, las regulaciones son cosas que están muy específicamente pensadas para atender fallas de mercado. Eso es lo que es para mí la justificación de que se regule. Yo soy un liberal y yo creo que un mercado que funciona bien, el gobierno lo único que haría es estorbar. Aquí lo que tenemos son muchas situaciones en las cuales la CRE percibe que el mercado no funciona bien y por eso sacamos estos instrumentos. Por ejemplo, acceso abierto en transporte por ducto y almacenamiento de gas natural. ¿Por qué transporte por ducto y no transporte por buque, ferrocarril, pipas? Porque esos mercados se presumen como que funcionan de manera razonable solos. ¿Tiene que ver con barreras en la entrada? Sí. ¿Es cara una pipa? Bien cara, ¿no? Alguna te puede salir en 4 millones. Pero se puede entrar. Hay empresas que tienen ese capital. Un ducto, donde el kilómetro de ducto te puede salir $1 millón. Perdón, $1 millón. Y tienes que ser un ducto de 200 kilómetros, ¿no? Otra vez, va a ser un mercado concentrado, con pocos participantes y con poder monopólico. Entonces, ¿qué hace la CRE? Saca una disposición administrativa en carácter general en materia de acceso abierto de transporte y almacenamiento. ¿Qué hacemos con esta directiva? El almacenamiento también. El almacenamiento también se presume como que es una infraestructura difícil de construir, difícil de operar, van a ser poquitas, es esencial para que el mercado funcione y puede dar lugar a posiciones de poder mercado dominantes. Entonces tenemos una regulación que especifica modalidades de prestación de servicio, acceso abierto, temporadas abiertas, mercado secundario y uniones de capacidad, interconexión de usuarios finales y permisionarios, límites a la de capacidad y usos propios y transporte de productos de propiedad del permisionario. Voy a ir, son instrumentos regulatorios, voy a ir uno por uno a explicarlos ya en la última parte de nuestra charla. Acceso abierto. Redes.
volvemos a lo mismo que con lo que empezamos. Si tú eres dueño de una red, esa red la vas a querer utilizar para tener tú más poder, más dinero, más clientes, y lo más seguro es que no dejes que alguien más la use, aunque tengas capacidad disponible. Aquí la aproximación regulatoria es que este tipo de infraestructura debe tener un funcionamiento eficiente para todo el mercado, para toda la sociedad, no solamente para un negocio. Entonces, si tú eres permisionario de la CRE en materia de transporte por ducto, o eres permisionario y tienes un talca de almacenamiento, y tienes capacidad disponible que no estás usando, esa capacidad se tiene que dedicar a los usuarios. Entonces, si alguien te viene a pedir que le prestes esa capacidad, sin filantropía, pagándote, oye, yo sé que tu ducto está a 50% de capacidad, yo la verdad que no quiero hacer un ducto contra tu ducto, porque es muy caro, y al final todo lo paga el consumidor, entonces te contrato el transporte por ese 50% que no estás usando, y te pago. La obligación del permisionado de la CRE es decirle sí. Y entonces ese ducto va a ser usado a un 100% en beneficio de todo el mercado. Eso se llama acceso abierto. Y si te dice que no, lo denuncia ante la CRE y la CRE lo sanciona. Tiene que haber ciertas condiciones. Uno, tiene que haber capacidad disponible. Si el ducto está siendo utilizado al 100%, ese ducto está siendo eficientemente ocupado y no tienes la obligación. Sí. Acá me sale Uh-huh. yo soy inversionista, llego con un ducto Sí. y además tengo la capacidad de producir o importar ese Sí. y yo voy y me acerco y digo, oye, préstame tu ducto, me sobran 30 pesos. Sí. Acá el tema es el precio. Sí. De esa logística, de ese transporte. Sí. A mí, yo voy descontando y amortizando el valor de ese costo que tuvo, esa tubería, y en algún momento me lo voy a terminar. O sea, lo voy a acabar. Sí. Ese costo no lo voy a terminar. Sí. Y luego ya va a venir la utilidad. Mm, ¿Cómo vamos a saber que ese valor que yo me asigno a mí mismo, o sea, yo te lo voy a vender a ti dólares, no sé? por el servicio de transporte, ¿no? Sí. Servicio de transporte. Ese servicio de transporte te lo vendo a ti en $1, $2. Pero a mí mismo, como, o sea, esa parte suena muy complicada. Lo es. Una tenebra. Por eso no puedes. Por eso, ¿dónde está? ¿Dónde viene, Edwin, lo de las? Sí. Por eso tú no puedes. ¿Sí? ¿Está por acá? No. No viene acá, perdón. Hay un tema, que no lo pusimos aquí tal cual, pero viene imbuido. Tú no puedes poner un precio por ti mismo. Lo que es el transporte por ducto y el almacenamiento, tienes que tener una tarifa aprobada por la CRE. De nuevo, si tú eres dueño de un ducto, lo más seguro es que seas el único en cierta zona que tiene ese ducto. Si a ti el esquema legal te deja poner el precio que tú quieras, vas a poner el precio más alto que puedas. Uno, para exprimir a tus usuarios, porque tú quieres hacer dinero, bastante razonable, o para que no te pidan tu capacidad. Oye, dame el 10%. Sí, ¿cómo no? Te pido $1,000 millones y te lo doy. La CRE está diseñada y está facultada para poner tarifas, que es el precio con base en el cual tú vas a dar tu servicio. ¿Cómo se hace esa tarifa? La empresa, el permisionado llega y dice, oye, dame una tarifa. Muy bien. Pásame tu información financiera. Dame tus costos variables. Dame tus costos fijos.
quiero conocer tu costo de financiamiento, quiero conocer tus planes de inversiones, quiero conocer cuáles son tus costo hundido, tu WACC, ¿no? Tu promedio ponderado de inversión propia y de financiamiento. En una máquina de tarifas hacemos un ejercicio de diseño tarifario y al final sale un número. Ese número te lo damos y es lo que tú puedes cobrar por tu servicio. Entonces, cuando tienes 50% de capacidad disponible, y tú lo pusiste muy bien, lo más seguro es que no lo quieras dar. Pero si llega alguien, uno, tienes una obligación de acceso abierto, significa que tienes que darlo, y dos, tienes una tarifa regulada, que es un precio máximo. Puedes bajarle, pero eso te lo ponemos nosotros y lo tienes que respetar. Y de esa forma, pues tenemos ductos y tanques de almacenamiento siendo utilizados de manera más eficiente. Es un tema, lo que es la opción tarifaria, tanto en telecomunicaciones, porque el IFETEL hace lo mismo. Hablo mucho de telecomunicaciones porque casi siempre los mexicanos como que nos gusta más hablar de celulares y eso que de ductos, ¿no? Porque eso es más cerquita a nosotros. Pero es lo mismo. Telcel no te cobra lo que quiere, te cobra una tarifa que te pone el IFETEL. Y la tarifa se diseña así. Y es una ciencia, Y las tensiones más fuertes entre un regulador y el regulado muchas veces se dan con el diseño tarifario. Pero bueno, la tarifa y el acceso abierto van de la mano. Temporada abierta. Este es un esquema muy relevante. Hay un ducto en el sureste que se llama Mayacán. Era la época en la cual pues no había mucho mercado y CFE puso una planta de ciclo combinado por ahí y contrató a alguien para que le diera el gas. Ganó una empresa y le dijo a CFE, oye, ¿qué necesitas? Pues un ducto de 3x2x5. Ah, muy bien. Aquí tienes un 3x2x5. Pone el ducto y de repente pues alguien llega y dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Es que tú pusiste un ducto aquí de gas natural. Qué buena onda. Sí, para CFE. Es que fíjate que yo voy a poner un parque industrial y pues me encantaría tener gas natural para ser competitivo. Ok. ¿Y me puedes dar servicio? No, te friegas. Mi ducto fue pensado, diseñado y está siendo operado solamente para lo que CFE quiere y no tengo nada extra. Haz tu ducto, lo cual sale muy costoso. Eso es una tragedia. La temporada abierta es también una obligación regulatoria por el cual, si tú eres un permisionario, un empresario que quiere poner un ducto, tienes que poner un anuncio en medios nacionales y locales donde declaras que vas a iniciar un proyecto de ducto y te abres a cualquier interesado en que se acerque contigo, te da una garantía financiera y el ducto de 20 pulgadas tal vez ya sea un ducto de 36. Es un proceso por el cual cuando hay asimetrías de información y no se conoce bien qué va a suceder, como lo vimos la vez de mercado, el regulador tiene que atender esa asimetría de información buscando darle información al mercado. Y entonces puedes detectar demanda potencial y hacer tu proyecto con base en los posibles demandantes del servicio. ¿Cuándo se hace una temporada abierta? Con un nuevo proyecto. Cuando un proyecto que ya es existente se expande o se extiende. O cuando hay una capacidad que era permanente y la dejan de usar. ¿Sabes qué? Yo ya quebré o ya me dedico a otra cosa, esa capacidad que tienes ya no me interesa y pues bye bye. ¿Sabes qué? Tengo aquí un 20%, 30%, voy a hacer una temporada abierta por si alguien la quiere. El chiste es dar información al mercado. Vamos a hablar un poquito de modalidad de servicio. Disculpa. Sí. En ese ejemplo que pusiste, ¿no puede el empresario, si la CFE le dice, no hay capacidad para darte, pero si le dice, no, sí hay, si ponemos una unidad de compresión, Claro. Podemos lograrlo, pero no quiere la CFE, ¿puede la CRE intervenir? Sí, realmente CFE no le importa tanto
el tamaño de tu ducto. O si lo pintas de azul o rojo, ¿no? CFE quiere tantos BTUs en tal lugar a tal hora para su planta. Entonces, no tendría ningún derecho, no es el ducto de CFE, es tu ducto y CFE te está pagando por un servicio. Y si fuera TransCanada, que le da servicio a CFE, pero TransCanada no quiere ¿Qué no quiere? poner una unidad de compresión para poder tener mayor capacidad y poder suministrarle gas a una unidad ahí. Es que ahí me estarías hablando de una empresa que no quiere más clientes, que no quiere más negocio. La temporada abierta no llega a poder obligar a esa empresa a que haga, no llega hasta... Es que sí es un escenario muy particular donde es que yo soy una empresa y no quiero más clientes, no quiero más dinero, no quiero más negocio, yo sí estoy bien. Sí, no. Pues, que corran al director de esa empresa, ¿no? No, realmente está muy alineado con los intereses comerciales de una empresa. Si vas a poner un compresor y de repente tu capacidad de transporte se incrementa 20%, lo más seguro es que no lo quieras tener ocioso. ¿Qué pasaba antes? Pues casi siempre buscabas ahí en algún lugar, algún momento a un cliente. Con la temporada abierta, como ya tienes, eso sí, si haces la expansión de capacidad o extensión del sistema, tienes la obligación de publicitarlo. Y tienes la obligación de atender a quien te lo pida. Eso sí. Pero ahí en ese caso sí está, no es como el acceso abierto, donde sí es muy razonable que no te quieran dar acceso a tu red, porque te quita poder de mercado. Temporadas abiertas es muy noble. Y es solamente pues un esquema por el cual haces público un proceso que era muy difícil de seguir. También ponemos modalidades de servicio. Hay básicamente 2 modalidades de servicio en estas directivas de gas natural. Digo, si ustedes se meten en estos temas, van a ver, oye, ¿sabes qué? Dame un servicio base firme. No, base interrumpible. ¿Cuál es la diferencia? La calidad del servicio. La base firme es un compromiso bastante sólido de que te voy a dar el servicio de manera constante y no te lo voy a poder interrumpir. Y casi siempre es un servicio más caro, de mejor calidad. La base interrumpible es otro tipo de servicio en el cual, sí, te voy a dar un suministro, pero ¿qué crees? Te lo puede interrumpir si llega alguien que tiene un mejor derecho. Más barato, ¿no? Ahí depende mucho de lo que quieras como usuario. Y pues otra vez vamos a regresar a telecomunicaciones. ¿Qué quieres? ¿Plan o as you go, no? ¿Qué quieres? ¿Un plan con Telcel mensual o quieres ir y recargar tarjeta? Lo mismo. Le estás dando la opción a los usuarios de tener este tipo de servicios. Y luego un mercado secundario, que es simplemente pues una capacidad que quieres colocar en una segunda etapa al mercado, lo puedes hacer. Aquí un poquito más explicado. Voy a dejar la presentación, pero es eso, ¿no? Base firme. Los provisionarios se encuentran obligados a asegurar la capacidad del usuario dándole prioridad en el sistema. Y tú como usuario no puedes ser sujeto de interrupciones, disminuciones o suspensiones. La base interrumpible es otro servicio. Te doy la capacidad que me sobra y la puedo interrumpir en ciertas cosas. Y el mercado secundario, o sea, es que tengo capacidad, pero pues no lo estoy utilizando, así que la puedo recolocar. Un poquito el concepto de los tiempos compartidos en los hoteles, ¿no? Tal cual. Realmente no hay muchas cosas nuevas. Esto se aplica a gas natural y lo regulamos nosotros para darle certeza a cómo puedes dar el servicio. También nosotros estamos muy involucrados en lo que es la estructura de mercado, ya les se los dije. Hay una regulación que le aplica a todos los hidrocarburos, en el cual hay ciertas condiciones por las que tú no puedes tener control de ciertas compañías. Por ejemplo, si tú eres una refinería, si tú tienes un pozo de gas, un yacimiento, y a la vez quieres tener propiedad de un transportista o de un almacenista, lo más seguro es que tengas inclinaciones para querer utilizar como dueño de una empresa productora a tu empresa transportista en tu beneficio y que otro productor, otro usuario, le niegues el servicio, se lo des más caro. No es ilegal que tú como usuario
comercializador o productor tengas una participación que controle a un transportista o almacenista. Lo único que tienes que hacer es pedirle permiso a la CRE, decirle, ¿sabes qué? Yo soy un productor, un usuario, un comercializador y quiero comprar o quiero crear o quiero ser dueño o quiero controlar a un transportista o almacenista. No es ilegal, pero sí es delicado. Puede haber algún tipo de integración que cause otra vez un poder de mercado peligroso para la competencia. Como una red, ¿no? Soy un productor, tengo un red de transporte, ese red de transporte es para mí. Y me da servicio a mí y a nadie más. Y es el único en la región. Ya vamos cerrando. No es ilegal ese tipo de fusiones o adquisiciones. Simplemente tienes que ir ante la CRE y la CRE, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, te da la autorización. Y es una cosa chistosa porque los primos de la Comisión Federal de Competencia Económica, los de antimonopolios, tienen muchas opiniones en muchos instrumentos de la CRE. Esta es la única que es vinculante. Si la COFECE dice que no va, nosotros no podemos autorizar. Es interesante este tipo de colaboraciones entre dos reguladores. Hay un esquema de transporte que se llama usos propios y yo lo explico otra vez con poder de mercado. Si soy, no sé, una minera y estoy en el desierto de Sonora y hay un ducto que me da gas para mis actividades y no hay nadie más, o sea, no hay otro usuario, no hay otra empresa, significa que no vas a tener demanda por tu ducto, porque no hay mercado siquiera, ¿no? Estás en el desierto de Sonora. Para ese tipo de esquema de transporte hay un tipo de permiso que se llama de usos propios. Quiero transporte por usos propios. Ah, ¿sí? Ok. Se tiene que hacer un estudio en el cual demuestres que el gas que vas a transportar es para tu consumo, solamente para ti. No lo vas a enajenar a nadie más. Y si lo demuestras, te doy un permiso de transporte y no tienes ni tarifa ni acceso abierto como obligación. Es un esquema bastante light en cuanto a su peso regulatorio, pero se atiende otra vez el poder de mercado. Si tienes un ducto que nadie quiere más que tú, es como el sofá de tu casa. Está diseñado para ti y nadie más lo va a querer a menos que lo invites, ¿no? Es un esquema de transporte de gas natural que también tenemos en la CRE. Y bueno, hay que manejarlo con cuidado porque también se puede prestar a que lo abusen para tener cierto tipo de posición económica. Y bueno, me dicen que tengo como 10 minutos, voy a apresurar. Ya platicamos de esto. Un tema relevante que tiene que ver con la distribución de gas natural es si es monopolio natural. Por 20 años creímos que la distribución de gas natural tenía que tener una exclusividad. Entonces, si tú tenías un permiso de la CRE, tenías por 12 años una exclusividad en la cual no había nadie más que pudiera pelearte. Muchas gracias. El mercado de distribución para irte con residenciales principalmente, o industriales o comerciales, en una zona determinada. Así se desarrolló mucho el esquema de distribución de gas natural. En la Ciudad de México ya pasaron esos 12 años. En la CRE en la ley, con el 2014, se eliminó el concepto de que que la distribución de gas natural era monopolio. No hay un solo proveedor. ¿Por qué? Porque tenemos el gas LP. El gas LP, incluso la leña, si quieren, es un sustituto del gas natural. Puede haber competencia. Por lo mismo, no tiene control de precios. No hay dificultad para la entrada. En Monterrey hay 3 empresas de distribución en la misma zona. Y eso sí, hay economías de escala. Mientras más grande sea un sistema, más competitivo va a ser. Estos taches eran los argumentos que te daba la industria para argumentar que no podía haber competencia en un sector.
Ahorita ya esa discusión está superada y la distribución de gas natural es un concepto competitivo. Y la verdad que agradezco mucho la pregunta de la distribución de gas natural. Parte de los retos de la CRE es que en los próximos años podamos detonar que el gas natural se utilice cada vez por más personas para sus usos principalmente residenciales. La industria ya entendió y casi siempre los industriales se pueden proteger solitos. Los consumidores residenciales, nosotros en nuestras casas, somos los que estamos todavía esperando tener esa opción. Aquí no es un ejercicio. ¿Quién tiene gas LP en su casa? Bueno, al revés. ¿Quién tiene gas natural en su casa? Yo también. Creo que somos una muestra muy representativa. El gas natural, a pesar de que es más barato, más seguro, las pipas de gas LP son 6 veces más peligrosas que el ducto, pero es más difícil poner un ducto. Es uno de los grandes pendientes de la CRE, poder detonar que la distribución de gas natural llegue a más casas, y creo que tenemos unos 4 años para hacerlo, no más. Y es por eso que es muy relevante en la industria haber tenido esta discusión donde ya no hay exclusividad ni monopolio en gas natural y hay un régimen de competencia. Bueno, tengo algunas conclusiones, son bastante retóricas en el sentido de que la reforma energética ha sido bastante franca en el impulso del gas natural en el país para los 3 segmentos, industrial, comercial y residencial. Es importante separar el transporte de la comercialización, por eso se crea el Senagas, un gestor independiente de la red, para que no sea un comercializador manejando la red, para que no haya un trailero dueño de las carreteras. Tenemos principios de acceso abierto, reserva de capacidad, tarifas, para evitar que estas empresas que tienen permisos y ductos puedan abusar de un poder de mercado que seguramente van a tener. Estamos poniendo regulación asimétrica a Pemex o a CFE, que también es un agente dominante, para que no haya una barrera a la entrada a estos nuevos mercados. Y información, información, información. Cada permisionario, por disposición de la CRE, tiene que tener una página de internet con un boletín electrónico donde ponga su capacidad, su uso, sus planes, donde los usuarios o los competidores pueden checar cómo está desarrollando su mercado, donde haya una temporada abierta cada vez que haya un nuevo proyecto, de tal forma que puedas conocerlo y ser uno de los usuarios, participar en su desarrollo, un índice de precios para que conozcas y tenga transparencia, una referencia oficial para hacer transacciones, y poder proveer de este insumo tan importante que es la información para el funcionamiento de los mercados. Les dejo la presentación. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues agradecemos la presencia del comisionado Guillermo Zúñiga y en nombre de las coordinadoras de este diplomado, la doctora Marisol Anglés y la doctora Margarita Palomino, le hacemos entrega de su constancia. Gracias. Y un pequeño detalle por parte de las coordinadoras del diplomado. Muchas gracias.